testimonio. En el nombre de Jesús quiero que me acompañen en este hermoso momento, la lectura de la Escritura, y lo haremos en el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 6 al 10. Libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 6 al 10. Esta palabra voy a leer en el nombre bendito de nuestro Padre Celestial, su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su bendito Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y toda verdad. Esta palabra se expresa de la manera siguiente: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tic-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni las obras que había hecho por Israel. El pueblo de Dios había sido sacado de la esclavitud de Israel con una promesa de darles una tierra prometida. Esa palabra de la tierra prometida fue dada por palabras del Señor. Y cuando habían tenido la heredad, aquella gente de aquellos entonces pudo ver las grandes maravillas que Dios hizo a través de ellos. Aquellas señales y prodigios que se dieron en el momento oportuno fueron tantas cosas que ellos quedaron maravillados, sorprendidos de las grandes obras que Dios hacía para que su nombre hubiese sido engrandecido. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. La tierra prometida que Dios había dado a través del profeta Abraham. Y Abraham había llevado esa promesa, y de acuerdo a esa promesa siguieron el rumbo al camino que Dios se le había ordenado. Al poseer aquella tierra, cada uno empezó a tomar su heredad. Aquellos lugares donde fluía leche y miel, aquella leche espiritual que es el que sustenta el alma y el corazón, aquella miel que endulza el corazón y las intenciones desde los pensamientos. Esas promesas que Dios había dado a este pueblo fueron grandemente bendecidos por el Señor. Y la grandeza de Dios se fue a manifestar de tal manera que aquellas partes de tierra que habían alcanzado estaban viviendo, comiendo de todas las cosas que Dios había prometido. Pero la generación fue pasando, los tiempos fueron llegando y cada uno de ellos iba llegando su tiempo hasta que se lee aquí en la Escritura. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Al parecer, 110 años de vida, disfrutando la grandeza y las maravillas de Dios. Y hubieron tantas circunstancias tan difíciles para poder llegar a esta tierra prometida. Pero Dios en su fidelidad prometió darles una tierra donde fluía leche y miel. Al pasar los tiempos, cada de estas personas de esta generación, cada uno fue reunido al pueblo de Dios. En otras palabras, tenía que llegar al tiempo límite de su existencia. Y cuando murió aquella generación, también murió Josué. La palabra de Dios estaba cuando el líder estaba al frente. La palabra de Dios siempre estaba presente cuando el líder estaba indicando, orientando al pueblo de las grandezas que Dios había hecho a través de sus benditas bondades que tenía para con ellos. Todo este pueblo vio las maravillas, todos los prodigios
que Dios hizo en sus bondades para tenerles y darles esa tierra prometida. Poseyeron la heredad como Dios lo había prometido. Vivieron en un lugar tan hermoso, tan bello, que podemos decir, estaban saciados, por decir, de toda la producción de la tierra que habían. Pero con el tiempo, cada uno de ellos se fue su tiempo terminando. Y dice aquí la bendita palabra, y los sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Al morir Josué, al parecer, todos aquellos ancianos de aquel entonces, podemos ver, habían escritos leyes que Dios había dado para instruir, para poder gobernar al pueblo, de acuerdo a los decretos y estatutos que Dios había plasmado para que aquella gente siguiera los pasos rectos y correctos, de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Pero lamentablemente podemos ver acá, muertos aquellos hombres que hablaban las maravillas del Señor, y muerto Josué, al parecer como que el pueblo se había olvidado, a la nueva generación que vino se empezó a olvidar de las maravillas y Dios. En otras palabras, se fueron apartando de las grandezas y obras que Dios había hecho. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni las obras que había hecho por Israel. A veces es lamentable ver la nueva descendencia o la nueva generación, se puede mencionar, olvidándose de Dios, olvidándose de los estatutos, de los decretos que Dios ha ordenado. Y es triste mencionarles, a pesar que estos jóvenes habían sido muchos conocedores de Dios, pero se apartaron y se olvidaron de las grandes maravillas que Dios había hecho. Se fue a levantar una nueva generación que no conocía mucho del Señor. Es triste decirlos en estos tiempos, pero hay personas que no instruyen a sus hijos a los caminos rectos para que puedan seguir las obras que Dios ha hecho, vivir una vida de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y mantenerse en ese auge espiritual. Pero muerto el líder, la nueva generación perdió contacto con el Creador. A veces uno se pregunta, ¿acaso no fueron instruidos por los mandatos y los estatutos que Dios había dado? Habían sido instruidos, pero poco a poco se fueron apartando de todas las ordenanzas que el Señor había plasmado para aquel pueblo. Si usted me acompaña en el libro de Deuteronomios, capítulo 30, versículos 19 y 20, el Señor pone como testigos de todas sus maravillas en esta expresión. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabras que Dios puso al cielo que da vida, a la tierra donde fue sacado el hombre como testigos de todas las cosas y las promesas que Dios daba. Pero hay algo tan importante que Dios menciona de esta manera. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabras y promesas de Dios para vivir una vida abundantemente en la tierra. Me pregunto yo a veces, en estos tiempos, hay padres de familia que se descuidan del crecimiento espiritual de sus hijos. Y muchos padres, al parecer, como que no comprendieron y entendieron que sus hijos, si no son corregidos a través de la palabra de Dios, van a andar por caminos incorrectos. Es lamentable decir, pero hay padres que se olvidan de orientar y corregir la vida de sus muchachos, que hay un creador que les da la oportunidad de existir y bajo esa palabra hay que vivir conforme a su perfecta y bendita voluntad. Pero el Señor les dice que escojan la vida abundantemente en la tierra. En estos años podemos decir, hay personas que tienen una largura de vida porque ellos son que honran a su padre y a su madre para que tengan largura de días.
Pero hay muchachos en estos entonces que no honran a sus padres. Hay personas que no dan transparencia para con Dios y para con sus hijos, ni los hijos para con los padres. Quiere decirlo, pero el descuido que un padre y una madre puede tener al no orientar a su hijo, al no indicarle el camino correcto para que pueda alcanzar la misericordia de Dios y así vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Por eso Dios dice que pone al cielo y a la tierra como testigos, para que la gente pueda comprender y entender que Dios es el que da, el que da como el hacer. Y agrega el Señor: amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Dios da promesas de vivir una vida alargada de días, llegar a una edad de una vejez, glorificando el bendito nombre de Dios, dándole gracias por los años de existencia, por los frutos que uno va dando de arrepentimiento cuando uno tiene una vida transparente. Por eso el Señor agrega acá: amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz. Cuando Dios dice que atendamos su voz, es para escuchar aquella palabra que nos corrige, que nos orienta para vivir una vida recta y correcta. Lamentable decir, hay padres que no le estorban el pecado a sus hijos. No sé quiénes dicen, les da una amonestación para que vivan correctamente. A veces uno se puede preguntar, muchachas y muchachos de estos entonces, cuando no son guiados a través de sus padres para que tengan una vida correcta, no los instruyen en la palabra de Dios, no les amonestan por sus malas acciones y actitudes que puedan tener. Pero Dios dice acá en su palabra: amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres. Dios promete una vida abundante. Esa vida abundante, cuando una persona llega a una mayor edad, glorificando el nombre de Dios, pueden haber enfermedades, porque pueden haber enfermedades en el camino. Pero con todo eso, Dios mantiene saludable, a pesar de las circunstancias muy difíciles, da salud. A veces alguien puede estar enfermo, pero no es una enfermedad que lo está matando. Y aún así, por misericordia de Dios, le da vida y vida en abundancia, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de su bendita palabra. Esta palabra que Dios da es para que nosotros entendamos, comprendamos y que podamos vivir una vida recta, santa y agradable ante los ojos del Señor. Cuando los hijos son corregidos a través de la palabra, orientándolos, llevándolos por caminos rectos, enseñándoles qué es lo que hay que hacer y lo que no debe hacer, y glorificando siempre el nombre bendito del Señor. Es por eso que Dios en estos tiempos ha levantado hombres para corregir el mal camino de muchas personas. En esta hora vamos a darle gracias a Dios por sus benditas bondades. Creemos que Dios es claro en su palabra. No hay donde perderse, no hay donde extraviarse. Él es bien enfático, es bien preciso y no hay donde perderse. Dios ha dado una palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios da la vida para que la disfrutemos conforme a sus benditas bondades en gloria. Y da la vida para que la vivamos recta, santa y agradable ante sus ojos. Porque dice, ser santos porque yo soy santo. Santidad no se puede medir en palabras, infinitamente santos, pero Él declara que quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. El Señor Jesús está presto a perdonarnos por todas las iniquidades que uno puede hacer, aquellos pecados que uno puede cometer, y pidiéndole a Dios misericordia por nuestros hijos, para que sean instruidos a través de la palabra, para que ellos puedan corregirse y tomar el llamado de Dios para vivir una vida largamente. Dios en sus misericordias siempre ha puesto su palabra
su amor, su ternura, extendiendo su mano de compasión, para que alguien pueda arrepentirse y pueda vivir una vida recta, agradable ante los ojos de Dios. Y Dios está presto a perdonar. Hay un Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. A través de Él, uno pedirle perdón por toda injusticia que uno puede cometer. Pecados que alguien se mete indebidamente, con este libertinaje que existe, pero Dios está presto a perdonar. Y Jesús está extendiendo sus manos para todo aquel que quiera arrepentirse, a poder alcanzar esta vida de misericordia. Los muchachos de estos tiempos están muy perdidos, pero Dios quiere que el padre de familia pueda corregir a sus hijos para que vivan una vida agradable ante los ojos de Dios. Es una amenaza a veces ver muchachos viviendo una vida indebida. Es un problema para ellos vivir una vida indebida, para que Dios tenga misericordia de ellos y pueda bendecirles este Dios humano de compasión para glorificar su bendito nombre. Y Jesús puede perdonar toda cosa indebida. Que Dios pueda tocar el corazón de un padre, de una madre, para corregir, de acuerdo a la palabra, a sus hijos y librarnos de una dificultad tan difícil y que puedan tener vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Solo te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de compasión y te ruego por aquellos padres que tienen hijos renuentes, Señor. Ten misericordia de esos muchachos y que sus padres puedan ser sabios, entendidos, porque esta generación se está levantando con mucha maldad. Pero Dios está presto a auxiliarlos y darles vida y vida en abundancia, siempre y cuando se arrepientan de sus pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Aleluya.